En esta mañana vamos a meditar acerca del mensaje que Cristo escribe a la iglesia de Pérgamo. Sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, desde el verso 12 hasta el 17 está el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pero antes de entrar a examinar el mensaje en sí, vamos a poner en consideración tres datos previos que quisiera que ustedes lo tengan presente respecto al conjunto de mensajes que el Señor está dando. ¿Cuántos mensajes son? Son 7 mensajes. Y estos 7 mensajes, en primer lugar, tienen una estructura, un orden de presentación. Está el remitente de esta carta. Es el mismo Señor Jesucristo que le está hablando a su iglesia. La iglesia es su propiedad. Él la compró a costa de su propia sangre. El remitente es nuestro Señor Jesucristo. Para cada iglesia hace una presentación personal diferente, pero cada presentación que hace el Señor Jesús de sí mismo a la iglesia va en concordancia con el mensaje que le está por decir a esa iglesia. Después, el destinatario. El destinatario es la iglesia a la que va, y dentro de ella también hay un orden. Empieza primero Jesús a diagnosticar cómo está la iglesia. Yo te conozco a ti, le empieza a decir. Después hay las censuras que le hace Jesús a la iglesia, las cosas que estaban haciendo mal, las cosas en las que se estaba deslizando. Después viene las soluciones, ¿qué es lo que presenta Jesús como soluciones para arreglar estos problemas? Después pasa a una etapa de elogios, donde Jesús hace ver qué es lo que sí estaban haciendo bien, los elogia por eso, y en la mayoría de los mensajes esos elogios van acompañados de unas promesas. Después hay una premiación, y aunque el mensaje es para una iglesia, la premiación es individual, es al vencedor. El que venciere tendrá esto. Nos habla a cada uno de nosotros de una forma personal, a solucionar los problemas que tenemos. En segundo lugar, la siguiente cosa que tienen que tener en consideración es que estas cartas tienen una cuádruple aplicación. En primer lugar, son cartas que van a iglesias reales, que existían en estos lugares reales, físicos. Había un tal pueblo llamado Esmirna, y había una iglesia ahí, había una iglesia en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis. Eran lugares reales y iglesias reales que estaban atravesando por las circunstancias que las mismas cartas describen. Esa es la primera aplicación. Una segunda aplicación es universal, la aplicación es para todas las iglesias en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Una iglesia puede estar atravesando por los mismos 7 problemas y más que se señalan ahí, y entonces la carta y la reprensión y la solución es válida para todas las iglesias. Una tercera aplicación es personas individuales, cristianos, que pueden estar teniendo también esos mismos problemas en sus propias vidas, cuya aplicación también tiene un efecto personal para cada uno. Y una cuarta aplicación es cómo asombrosamente cada una de las iglesias van describiendo etapas que las iglesias están pasando. Por ejemplo, la primera iglesia, la iglesia apostólica, esa iglesia que tenía un mover muy impactante y la gente venía y lo recibía y les querían escuchar y la gente se convertía a montones, donde públicamente se hablaba de Cristo, y hubo un momento en que eso no más fue así, sino que la iglesia entró en un momento de persecución, otra etapa en la vida de la iglesia, persecución, exterminio, martirio para los que eran creyentes. Pero no siempre ha sido la iglesia así martirizada, hasta un tiempo cuando cesó la persecución contra las iglesias y la iglesia entra a otra etapa. Y así vemos en la historia cómo la iglesia va pasando de situación en situación. Por ejemplo, la iglesia del siglo XXI es diferente a cómo se movía y se comportaba las iglesias del siglo XX. Hay cambios que se ven ahora, cambios visibles, cambios muy importantes que se están viendo en las iglesias. Las iglesias ya no se comportan de la misma forma, ya no predican las mismas cosas, ya no tienen los mismos objetivos. Entonces, estas iglesias también describen esos cambios. Y una tercera consideración que quisiera que tengan presente es que conforme va pasando de mensaje a mensaje, se ve una degradación en la iglesia, una degeneración en ella misma. Al principio, la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, se le censura que había perdido su primer amor. Y aquí en la iglesia de Pérgamo vemos que no solamente había dejado el amor a Dios, sino que había empezado a amar al mundo. Y así vamos a ver poco a poco hasta la última iglesia, la Odisea, que es una iglesia vergonzosa realmente.
Con estas cosas previas vamos a entrar a estudiar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pero para poder tener un impacto mucho más eficaz acerca de este mensaje a esta iglesia, vamos estudiando un poco el trasfondo, vamos estudiando históricamente cómo era la ciudad de Pérgamo, donde esta iglesia se desarrolló. ¿Cómo era Pérgamo para poderlos entender un poco? Pérgamo es bastante parecido a Honda, en el sentido que Honda está a unos 20 kilómetros del mar Mediterráneo. Pérgamo estaba a 23 kilómetros. Y Honda está a 194 metros sobre el nivel del mar. Pérgamo estaba un poco más alto, estaba a 300 metros sobre el nivel del mar y se divisaba muy tranquilamente el mar Egeo. Estaba al norte de Esmirna, unos 70 y tantos kilómetros al norte. Esta ciudad fue iniciada, construida o fundada por los griegos. Era una ciudad grande y llegó a ser la capital de Asia. Esta era una ciudad distinguida. Aquí nació uno de los padres de la medicina, Galeno. Y aquí también empezaron a curtir pieles para que sirva de folios. Hasta entonces era Egipto el que tenía la vanguardia de crear folios donde escribir, que eran los papiros, que era de naturaleza vegetal, y que por más que le echaban unos ingredientes, tendía con el tiempo a degradarse y a destruirse. Y aquí en Pérgamo empiezan a fabricar y a tratar cueros de carneros y de chivos, para hacerlos suaves, resistentes al tiempo, y lo lograron. Y le pusieron de nombre a esos folios hechos de piel, le pusieron de nombre pergamino, en honor a la ciudad de Pérgamo. Y la ciudad de Pérgamo se constituyó en un sitio donde tenía una biblioteca muy importante. Era la segunda biblioteca más grande del mundo. La primera estaba en Alejandría, en Egipto. La segunda, para el Asia, estaba aquí en Pérgamo. 200.000 escritos tenía esta biblioteca. Esta ciudad grande también tuvo escuelas importantes, como escuela de idiomas. La gente venía a estudiar idiomas ahí. Y también había una escuela de traducción de un idioma a otro, porque estaban en ese mover de la escritura, del conocimiento. Y también habían unos colegios, aunque nos suene raros, pero habían colegios para sacerdotes paganos de todas las religiones. Ahí les enseñaban cómo tener culto a esta diosa, cómo tener culto a este dios, etc. Y había en esa ciudad muchos curanderos empíricos, con ramas, con cosas que hacían brebajes y todo para curar. Poco a poco esto llegó a hacerse un poco más como ciencia y establecieron una gran escuela médica también ahí, de escuela de medicina. Justamente Galeno es el que estudió ahí y es el que ha aportado por medio de sus observaciones, experiencias, disecciones y todo, un material importante para el desarrollo de la medicina. Entonces aquí también en esta ciudad grande, que era la capital, Pérgamo, tenía muchos templos. Tenía un templo en una de las partes más altas de la ciudad, tremendo templo a Zeus, un dios griego. Zeus es el dios de los dioses, es el supremo. En la mitología griega, Zeus es el mayor, el jerarca. Y tenía un templo en honor a él, grandísimo, como especie de un trono, muy grande. Después también tenían otros templos griegos, por ejemplo, el templo a Baco, o a Dionisio, Baco, el dios del vino, que era el dios libertador. Los cultos a este dios Baco eran unos cultos de éxtasis, porque su filosofía o su culto decía que la gente tiene que llegar a un éxtasis y empezar a temblar, a convulsionar en el piso, y es señal que los demonios estaban saliendo de ellos. A Zeus se le llamaba Zeus Soter, que significaba el supremo salvador. A Baco se le llamaba el libertador, con estos cultos de éxtasis libertadores. Tenían a Atenea, una diosa griega, que era patrona de diferentes ciudades, pero la ciudad de Pérgamo la tenía también a esta diosa, Atenea, como la patrona de la ciudad. Esta era una diosa de la guerra, diosa de la civilización, diosa de la sabiduría, diosa de las estrategias, diosa de las artes, diosa de la justicia. Tenía un montón de títulos esta Atenea, que era una mujer que tenía un casco griego sobre su cabeza. Tenían también un templo dedicado a Esculapio. Esculapio, un dios griego, el dios de la sanidad, el dios sanador. Esculapio tenía una serpiente en la mano y de ahí sale el símbolo de poner unas serpientes enroscadas que utiliza la medicina hasta ahora. ¿No ven una varilla con un par de serpientes enroscadas ahí? Su símbolo de la medicina y de la farmacia
es en el pie de la copa una serpiente enroscada con la cabeza hacia la boca de la copa. Es el símbolo de Esculapio, el dios sanador. Y en cuanto a Roma, pues tenían también sus templos dedicados a los dioses romanos. Ahí tenemos a Venus, que es una similitud con Afrodita, la diosa griega. Venus, la diosa de la gracia, la diosa de la belleza, la diosa del amor, cuyos cultos eran de lujuria, de desenfreno erótico. Participar en el sexo libre era parte de rendirle culto a esta diosa Venus. Y era normal en el pueblo estos conceptos de adorar a Zeus, de cualquier cosa que uno comía, dedicado a Esculapio para que haya sanidad en las cosas que uno comía o bebía. Todo lo que se hacía siempre era dedicado a los dioses. El sexo libre, dedicado a la diosa Venus. También había otra diosa, Roma, con su propio templo, la diosa Roma, y tenían también templos a los emperadores. Un templo para el emperador Augusto, otro templo para el emperador Trajano y otro para el emperador Severo. Era un centro del culto imperial. Pues así estaba Pérgamo, así vivía, era una ciudad idolátrica. Los cristianos eran bien aceptados en esa ciudad, porque los cristianos que vivían ahí no peleaban con los demás. Y como esta ciudad era tolerante con los cultos, pues un culto más, bienvenido, no hace daño. Lo que no mata engorda. Pérgamo, ¿qué significa la palabra Pérgamo? Es una palabra griega. Gamo es matrimonio. Y Pérgamo es doble matrimonio, según lo interpreta Carballosa. Dice un doble matrimonio, tener dos esposos. También significa un enlace alto, unión alta. Ahora, con esto en mente, vamos a ver el mensaje que Jesús le envía a la iglesia que estaba en esa ciudad de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aquí Jesús está haciendo una presentación de él mismo como el que tiene una espada de 2 filos, una espada aguda de 2 filos. Ver a una persona con una espada desenvainada delante de ti es amenazador. Quiere decir Jesús que Él tiene el poder para juzgar con justicia. Él tiene el poder para destruir a sus enemigos. Esa espada es amenazante, habla de juicio. Y la palabra de Dios compara esa espada de 2 filos con su propia palabra. Lo que dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué tan cortante esa espada? Dice que penetra hasta el alma y el espíritu. Las cosas inmateriales las penetra, les hace daño, las afecta al espíritu, al alma, pero también dice a las coyunturas, al cuerpo físico, a la mitad de los huesos, a los tuétanos, y se va a la mente, y ahí discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra está hablando que es la verdad que Dios nos ha enseñado. Dios nos juzgará con las verdades que Él nos ha dado a entender. De eso nos juzgará. Lo que ya se ha dicho aquí en este libro, de eso nos juzgará. No se inventará ni seremos sorprendidos por nada extra, sino siempre Dios va a juzgar con la verdad que nos ha sido dada. Y así está el Señor Jesús, amenazante a esta iglesia. Se ve que Jesús no está conforme con esta iglesia. Y Él viene para separar lo vil de lo santo. Verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El reconocimiento que está haciendo Jesús de su iglesia. Yo conozco dónde moras. Tú moras donde está el trono de Satanás. Fíjense, una ciudad corrupta, tremendamente idolátrica, con una semejante presión a sus moradores para que también estén en la idolatría. Sin embargo, ahí había una iglesia del Dios verdadero, una luminaria, una sal para en algo preservar la podredumbre que había a su alrededor. Yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí en esa ciudad donde todo se había ido en oposición a Dios, porque llamaban Salvador a Zeus, es el supremo Salvador. Llamaban al libertador
abaco. Llamaban las calidades y cualidades de Cristo, se los habían repartido a otros dioses. Que a los emperadores tenían que llamarles dioses. La sabiduría la tenía una diosa, etc. Y Dios le dice, ahí en medio de esta podredumbre donde Satanás está reinando, ahí estás tú haciendo una buena labor de preservación. Casi parecido como a nuestro pueblo Honda. No Honda, sino la sociedad en general, en la que mora Satanás. Claro, la gobierna. Ya se han hecho de otros dioses para la salvación. La mayoría de los que están afuera le dirán, no, morimos y se acabó y no hay nada. Esa es la salvación, que no hay nada. Así que disfruta ahora todo lo que puedas, porque después no hay nada después de la muerte. Y así está corrompida. Nuestra sociedad, ¿cómo anda en los caminos sexuales? También con esa libertad, ¿no? Los jóvenes tienen sus novios, ten sexo con tu novio. Es normal, la sociedad lo ve con buenos ojos. No hacerlo es verlo con malos ojos de parte de la sociedad. Hazlo, hay libertad. Te lo dice y te lo induce. A ver, prueba si eres compatible. En el verso 13 dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Era una iglesia que retenía el nombre del Señor y que no negaba su fe. A cualquiera se le puede preguntar, ¿tú eres cristiano? Y con calidad decía, sí, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Retenían el nombre de Jesús y retenían su fe a pesar de la influencia tremenda que había en su entorno. Dice, ni aún en los días, habla del pasado, habla de esos tiempos de tortura, de persecución. Dice, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Otra vez, este hombre Antipas había sido un importante líder ahí en esa congregación, tal vez el pastor o el obispo, como le llamaban anteriormente, y había muerto en esas persecuciones por no negar su fe. Cuando había persecución cristiana, pues no rindió, no dijo Cáiceres Curios, que significa César es Señor, porque estaban obligados todos a dar homenaje y tributo al César, reconocerle como Dios, quemar incienso y declarar que César era el Señor. Y el que no lo hacía era justiciado. Y Antipas llegó a ser un mártir en el tiempo de Domiciano. Domiciano, el que envió a Juan a la isla de Patmos. Domiciano, el que quemó vivo a Policarpo, el pastor de la iglesia en Esmirna. Aquí también a Antipas, según la historia dice que había un becerro de metal que era hueco por dentro, con una puerta. Metían a la persona, en este caso lo metieron ahí a Antipas, cerraron la puerta de metal y pusieron fuego abajo para que muriese asado poco a poco. Pero dice, tú, a pesar de haber visto a muchos mártires, retienes todavía mi nombre y no has negado mi fe. Esa es una cosa buena que está diagnosticando el Señor a esta iglesia. Y le dice a Antipas, él es mi testigo fiel. Un título que le pertenece solamente a Jesús, lo comparte con aquellos que son fieles a él y son capaces de dar su propia vida. El título lo comparte con este Antipas, dice, Antipas, mi testigo fiel. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí viene la censura. Pero, ya estaba lindo antes, ¿no? Bonito estaba. Pero ahora empieza a ver las cosas malas que había en la iglesia y dice el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hay unas pocas cosas, pero eso no significa que son unas pequeñas cosas. Eran pocas, pero eran graves. Las consecuencias de ese pecado había hecho que el Señor Jesús se presente a esta iglesia con su espada adelante, amenazador, porque había cosas malas para arreglar. Esta iglesia tiene ahí, como quien dice, yo tengo una mascota, y no solamente lo tienes en tu casa, sino que lo amas, lo alimentas, lo sacas a pasear, lo cuidas, igualmente tienes, conservas, toleras, compartes con él, le escuchas, le haces caso a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué doctrina es esta? Balaam era un profeta que se vendía por dinero, un profeta de Dios, pero que se vendía por dinero. Balac era un rey moabita
que lo contrató para maldecir a Israel, para que así le pudiese ganar la batalla. Sin embargo, cuando Balac intentaba hacerlo, Dios se lo prohibía y había palabras de bendición. Por 3 veces lo hizo y no pudo maldecir. Y el consejo de Balaam era decir, este pueblo es bendito por Dios, nadie lo puede maldecir. Sin embargo, yo te recomiendo que tú hagas que se maldigan a sí mismos. ¿Cómo? Pues introduce a tus mujeres, a tus bellas mujeres jóvenes, a que vayan y forniquen con ellos. Y les empiecen a hacer comer cosas sacrificadas a los ídolos. Que cometan fornicación. Y lo hicieron, enviaron a muchas mujeres ahí, fáciles, y los hombres empezaron a caer. Porque así somos los hombres, ¿no? Muy tontos para con las mujeres. Pues ese es el punto débil que utilizó Balac. Balaam le dio un consejo certero y malo. Mete a las mujeres y ellas harán que Israel peque contra Dios. Entonces Dios mismo los va a castigar. Y así fue que en el tiempo cuando todavía estaba Moisés de jefe, las mujeres hicieron pecar al pueblo. Y cuando vino la palabra de Dios para censurar lo que estaban haciendo, Moisés determinó y dio una orden: cada uno mate a los que han comido sacrificado a los ídolos y los que han fornicado con esas mujeres pecadoras. Y mataron ese día del pueblo, ¿a cuántos creo? 24,000 que habían caído en la trampa. Y era la doctrina de Balaam la que se estaba cirniendo dentro de la iglesia. Y la iglesia lo estaba tolerando, le estaban haciendo caso y lo estaban haciendo. La doctrina de Balaam es el del matrimonio doble. Sí, está bien con Dios, pero es el mundo también, ¿no? Cásate con el mundo. Recibe lo bueno de Dios y recibe lo bueno del mundo. No hay que ser tan cerrados aquí, ¿no? Ábrete. Disfrutemos de las fiestas del pueblo. Disfrutemos de las celebraciones. Disfrutemos de los eventos importantes que hay, de las celebraciones, ¿no? Bueno, ya, vamos a los cultos de Venus. Ya no vamos a tocar, podemos ir a mirar. Y los empezaron a convencer para que empezaran a dejar meter la mundanalidad, o que no conservaran su santidad como Dios quería, apartados completamente del mal, ¿no? Decían que retenían el nombre de Dios y no negaban la fe, pero practicaban otra cosa, no vivían de acuerdo a lo que decían. También estaban metiendo unas prácticas mundanas que habían hecho que Jesús se enoje y saque su espada contra ellos. Lo mismo en el verso 15. Otra doctrina más. Muy bien, no negaban la fe. Muy bien, retenían el nombre del Señor, pero empezaron a permitir enseñanzas destructivas, contrarias a la Biblia. Esos falsos maestros, esos hombres que empezaban a enseñar y a seducir al pueblo a pecar, a contaminarse. Aquí están también los nicolaitas, verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La primera iglesia, la iglesia de Éfeso, también fue reconocida por Dios. Dice, no, tú estás en contra o aborreces las obras de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco, le dijo Dios a los efesios. Sin embargo, aquí esta iglesia ya los estaba permitiendo. La iglesia al principio los rechazaba como Dios los rechaza, pero ellos ahora ya los empiezan a tener, a abrigar, a tener dentro de ellos. A los que tienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es esa doctrina? La palabra Nico y Laos significa gobernar a los laicos. Es decir, antes la autoridad en la iglesia era horizontal. Nada que yo soy más importante que tú. Jesús nos había enseñado una igualdad y que cada uno sirva por amor a los demás, o sea, se ponga como servidores. Que no haya puestos importantes, que no haya jerarquía, una autoridad horizontal, todos iguales. Y Pedro también censura esto cuando él dice que encubiertamente se habían metido falsos maestros en la iglesia que se enseñoreaban de la grey, que se ponían títulos encima. No toques al apóstol, no toques al profeta. Y es lo que los nicolaitas empezaron a poner, castas. Ya una autoridad vertical, piramidal, las castas de gobierno dentro de la iglesia, la cual el Señor aborrecía. Aquí no hay nadie superior a otros, todos somos iguales. Verso 16. Por tanto le dice la solución: arrepiéntete, deja de hacerlo, no los consientas, habla con ellos para que dejen lo que están haciendo.
repréndelos. Y si no quieren, expúlsalos, sácalos. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dos cosas. Cuando yo estudio estas cartas, la palabra me confronta a mí. Vendré a ti, le dice. ¿A quién está hablando? Al ángel, al mensajero, a los que están al cuidado de la grey. Vendré a ti y también me iré a ellos con la espada a hacer justicia. Así que es un llamado importante para nosotros de buscar la santidad, de quitarnos la mundanalidad que de repente se ha podido meter en nuestras vidas. ¿Qué celebramos? ¿Qué estamos guardando? ¿A quién nos encomendamos cuando estamos en situaciones difíciles? ¿A quién buscamos? Pero nosotros tenemos nuestro Dios sanador. Debemos recurrir primero a nuestro Dios. Verso 17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una promesa del Señor. El maná conocemos que es el alimento del cielo. El que venciere, Dios mismo nos va a sustentar, nos va a alimentar con la verdad. El maná del cielo, Jesús también se identifica con esto de ser el maná del cielo. La piedrecita blanca, hay muchas interpretaciones para esto. Yo me he quedado con dos. Decía que cuando hacían un juicio, habían varios jueces, y deliberaban los jueces y cada uno tenía una piedra blanca y una negra. Entonces su veredicto era entregar la piedra que ellos creían conveniente. Una piedra blanca si sentían que era inocente, o una piedra negra si creían que era culpable. Al final hacían un recuento de las piedras, y el que tenía mayor cantidad, ese era el veredicto, culpable o inocente. Por una parte podría entenderse así. Y otra dice que cuando Roma hacía sus espectáculos de juegos y todo, había muchos ganadores, y a cada uno de los ganadores les entregaba una tirita blanca, que significaba que ellos estaban invitados al gran banquete que por la noche iba a hacer en honor de todos los ganadores. Así que en esa fiesta solamente entraban los que tenían la piedrecita blanca. No sabemos qué puede significar esto, pero sí que Dios cambiará nuestros nombres. Ya no nos llamaremos como hasta ahora nos llamamos, sino que el Señor, como en el tiempo anterior ha cambiado muchos nombres, también cambiará el nuestro, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a cómo es nuestra persona. Dios nos dirá, tú te llamarás así, tú te llamarás así. Esa es la promesa que el Señor tiene. Y ahora quiero que pensemos rápidamente en este mensaje que Dios está diciéndonos. ¿Estás permitiendo que la mundanalidad entre a tu vida? Cuidado, el Señor se enoja con su iglesia, con cada uno de sus hijos, si y es que no está limpiándose como debe ser, de acuerdo a las verdades que Él ha puesto en su palabra. Oremos.